Buenos días, amados hermanos y hermanas. Buenos días. Qué alegría estar juntos en esta mañana, siguiendo esta serie de prédicas en los Salmos de Lamento. La serie completa titula ¿Está bien no estar bien? Quisiera que pensemos por favor, la siguiente diapositiva, en la pregunta: ¿está bien sentirse abandonado por Dios? ¿Cómo responderías si alguien te dice, la verdad, me siento abandonado por Dios? ¿Qué le dirías? ¿Está bien que alguien pueda expresarse de esa manera y decir que se siente abandonado por Dios? A ver, escuchemos 2, 3 ideas. Lo primero que se les venga a la mente: ¿qué decimos si alguien expresa que se siente abandonado por Dios? Cualquiera que levanta la mano y compartimos. Correcto. Sobre todo cuando uno ha orado, ha esperado y parece que no hay respuesta, uno siente que Dios le abandonó. Correcto. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Sería teológicamente correcto decir que Dios nos ha abandonado? ¿No dice acaso en Hebreos, yo nunca te abandonaré, yo nunca te dejaré? Se complicó un poquito más ahora, ¿no? ¿Qué decimos? Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? El propio Señor Jesús lo dijo, ¿por qué me has abandonado? Entonces uno diría, si el propio Señor Jesús lo dijo, tenemos derecho nosotros también a decirlo, ¿no es verdad? Bueno, es un poquito complicado, ¿no? Porque sí, es cierto, la promesa de Dios es que nunca nos va a abandonar. Pero por otro lado, como lo expresó la hermana, hay momentos en que uno se siente abandonado porque no escucha una respuesta del Señor a nuestra oración. Bueno, con este trasfondo vamos a ver el Salmo 22, ¿ya? El Salmo 22 es un salmo de David. Es un largo salmo, lo voy a leer y mientras tanto se va a ir proyectando para que ustedes sigan la lectura. Miren, justamente el Salmo 22 empieza así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme, tan lejos de mis gritos de angustia? Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo y te sientas en tu trono, habitas en la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros antepasados, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como la arcilla. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros me han rodeado. Me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Pero tú, Señor,
no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros salvajes. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, ni esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor. Se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Hasta aquí el Salmo 22. Bueno, ¿cómo acercarnos a un salmo tan precioso, tan rico? Creo que en primer lugar podemos reconocer, como dice el título en nuestras Biblias, Salmo de David. Así que no hay duda alguna, este es un salmo que lo escribió David. Pero quisiera proponerles esta mañana que no solamente fue el salmo de David, fue también el salmo de Jesús. Y más que eso, esta mañana puede convertirse en el salmo nuestro. Así que esos son los 3 puntos que quiero desarrollar esta mañana. Salmo de David, salmo de Jesús, salmo nuestro. ¿Y cómo podríamos enfocar este salmo de David? Creo por la riqueza del Salmo, 31 versos. No puedo desarrollar verso por verso, me encantaría hacerlo, pero el tiempo no lo permite. Pero quisiera enfatizar 3 palabras que describen el acercamiento de David en este salmo. La primera palabra es lamento. No hay duda que es un salmo de lamento y que al principio él se va a lamentar, versos 1 al 11, porque se siente abandonado de Dios. Miren el verso 1, ya lo leímos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia. Dios mío, clamo de día, no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Lo expresó muy bien la hermana. Hay momentos en los que clamamos, oramos y parece que Dios no responde. Y entonces la sensación es, Dios me ha abandonado. ¿No? Dios ya no me escucha. Ahora, recordemos, David, este hermoso profeta, este poeta que vivía tan cerca de Dios, siente en este momento de su vida que aunque clama, no hay respuesta. De día y de noche y no hay respuesta. Siente literal que Dios le ha abandonado y ese es su lamento. Está muy apesumbrado porque Dios no le está respondiendo. Así que en primer lugar, este es un lamento porque Dios no está cerca de él. En segundo lugar, vamos a la siguiente, es un lamento porque él siente que está atacado por malvados enemigos. Los versos 12 al 21 describen a los malvados enemigos. Miren en el verso 12. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa, como perros me han rodeado, me han cercado, una banda de malvados me han traspasado las manos y los pies. Miren, en cada verso utiliza un animal feroz para describir a aquellos que le están persiguiendo. ¿Cuál es el animal en el verso 12? Toros. En el verso 13,
leones. Y en el verso 16, perros. Pero está describiendo cómo él se siente. No tenemos que interpretar que literalmente perros y leones le están atacando, sino él dice, cuando pienso en los enemigos y cómo me persiguen, y los puedo comparar con leones feroces, con perros malvados. ¿Cuál fue el momento exacto en el cual David escribió este salmo? No lo sabemos con exactitud, pero como ya hemos visto en las anteriores prédicas, él pasó momentos de tremenda angustia cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo y cuando su propio hijo Absalón hizo un golpe de estado y él tuvo que huir. Así que muy probablemente en alguno de estos dos momentos él describe cómo se siente y describe que Dios no responde sus oraciones, se siente profundamente angustiado. Así que el salmo en primer lugar tiene que ver con lamento. Lamento porque Dios no le escucha, lamento porque enemigos feroces le atacan. Segundo momento del salmo, súplica. Miremos cómo en este segundo momento, versos 11, 19, 20, 21, hemos puesto con negrita algunas palabras claves que expresan qué es lo que él suplica. Verso 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Claro, si en el verso 1 y 2 ha reclamado que siente que Dios está lejos, lo que él pide es, no te alejes de mí. Lo que tengo muy cerca es la angustia, está angustiado, por eso pide, no te alejes. Verso 19 repite, pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Cuando estudiamos la Biblia, cada vez que encuentren una repetición, hay que prestarle atención. La repetición implica intención. David está muy interesado en que Dios le responda porque él se siente abandonado y por eso le dice, no te alejes, no te alejes. Verso 20. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros salvajes. Notan, en los versos anteriores habló de estos tres animales, ¿no? Toros, leones, perros, y ahora dice, líbrame, rescátame de ellos. Qué interesante. Cuando estudiamos un salmo de lamento, vamos a encontrar que buena parte del salmo es eso. Expresión de dolor, se lamenta. Pero el salmo de lamento no es solo lamento. Hay un momento que es súplica, es un clamor, es un pedido desde lo más profundo. Está clamando a Dios, líbrame, respóndeme, acércate a mí. Pero ¿saben qué es lo impresionante de este salmo? Que a partir del verso 22, cambia radicalmente y ya no es lamento, ya no es súplica, en tercer lugar es alabanza. Y en primer lugar es una alabanza individual y después es una alabanza comunitaria. Miren la alabanza individual, verso 22. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Momentito. Este es el mismo David que empezó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahora dice, te alabaré, proclamaré tu nombre entre mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Uno se pregunta, ¿qué pasó? Oye, David, ¿no era que sientes que Dios te abandonó? ¿No era que te estás quejando del abandono? Y de repente ahora lo vemos proclamando el nombre de Dios, alabando a Dios. Y uno le podría preguntar, ¿por qué? Miren cómo responde él en el verso 24. Dice, porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. Dios no se esconde de él, no esconde su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. ¿Estamos captando lo que dice David? Esto es muy profundo, hermanos. En el verso 1 se ha quejado de que Dios no le escucha. Dios mío, me has abandonado. Después suplica. Y ahora empieza a alabar a Dios. ¿Y por qué le alaba? Justamente porque Dios no desprecia
el sufrimiento del pobre. Dios escucha el clamor del pobre. ¿Qué ha sucedido en la vida interior de David que pasó de lamento a la súplica y de la súplica a la alabanza? Es innegable que algo ha sucedido dentro de él. Yo me imagino que lo que ha sucedido es que en la medida en que escribe, en la medida en que ora, cambios profundos están sucediendo dentro de él. Y de repente, de ese clamor, Dios mío, no me escuchas, me has abandonado. Suplica, escúchame, Señor. Y ahora tiene la convicción, Dios no menosprecia el sufrimiento del pobre. Subrayo, sufrimiento del pobre. Dios escucha y empieza a alabarle. No solo eso, sino que ahora es una alabanza comunitaria. Veamos el siguiente, verso 27. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. ¡Wow! David parece que proféticamente está como el libro de Filipenses diciendo que ante el nombre de Jesús toda lengua confesará que Él es el Señor, toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Y ahora David, después de haber pasado del lamento a la súplica, empieza a alabar a Dios y dice: todos los confines de la tierra. ¿Cuánto conocía él de geografía? No sabemos. Pero en su comprensión él reconoce que de todos los confines de la tierra van a venir y alabar al Señor. Otra vez le preguntamos por qué. Y él responde en el verso 28, porque del Señor es el reino y Dios gobierna sobre las naciones. ¿Quién proclamó el reino de los cielos se ha acercado? Jesús. Y ahora acá David está reconociendo que Dios es digno de ser alabado en toda la humanidad, porque Él es rey, Él reina. Así que sintéticamente podríamos decir que este es el Salmo de David por estas tres razones: porque hay un lamento, porque hay una súplica y porque hay alabanza. Y déjenme decir, en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Es muy importante ir paso por paso. Me temo que nosotros como evangélicos nos incomodamos con el lamento. Cuando alguien empieza a lamentarse, como que queremos callarle y decirle: no, adora a Dios, adora a Dios. Queremos saltarnos el lamento y la súplica e ir al tercer momento rápidamente. Pero el proceso de David fue lamento, reconocer sus sentimientos, abrazar su dolor, no negarlo, lo reconoce. ¿Eso a qué le lleva? A la súplica, al clamor. Y en un acto de fe empieza a alabar a Dios. Pero lo extraordinario de este salmo es que es, además de ser el salmo de David, es el salmo de Jesús. Y ahora, si me permiten, quiero mostrar 8 citas bíblicas donde por un lado vamos a ver el Salmo y por otro lado vamos a ver el Nuevo Testamento y cómo este Salmo se convirtió en el Salmo amado por el propio Señor Jesús. Los estudiosos dicen que el Salmo 22 es el Salmo que más veces se cita en el Nuevo Testamento. Es el salmo más utilizado en todo el Nuevo Testamento. Y déjenme darles algunos ejemplos. Y hemos leído el verso 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Entienden por qué digo que este es el salmo de Jesús? Jesús está repitiendo el verso 1. Jesús se está sintiendo literalmente abandonado por el Padre. ¿Cuántas veces hemos enfatizado, y es real, el sufrimiento físico de Jesús?
pero probablemente el mayor sufrimiento fue la separación espiritual de su padre, porque él estaba cargando con la maldad de toda la humanidad. Y Dios justo y santo no podía tener intimidad con su hijo que expresaba toda la maldad de la humanidad. Y por eso él dijo, me has abandonado. Verso 6. Miren qué expresión tan profunda, porque David se siente tan mal que dice, yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Noten el efecto que tiene en él la burla y el desprecio de la gente. Mateo 27, 29. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una vara. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, viva el rey de los judíos. El Salmo 22, verso 6 habla de la burla. Mateo 27, 29 claramente describe cómo se burlaban de Jesús. El rey de los judíos, miren ahí con la capa, con la vara, y se burlaban de él. Siguiente verso, 7. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Mateo 27, 39. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. ¿Notan el paralelo del Salmo con la pasión de Jesucristo? Ahora la burla del pueblo es diciéndole, si eres Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Verso 8, Salmo 22, 8. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Mateo 27, 46. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy hijo de Dios? ¡Wow! Estos paralelos son impresionantes. Parecería que el Salmo 22, ¿saben cuántos años antes de la venida de Jesús escribió David este Salmo? 980 años antes, casi 1000 años antes, toda esta descripción del sufrimiento de Jesús. Vemos el siguiente, por favor. Verso 15. Se ha secado mi vigor como la arcilla, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Juan 19, 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. El paralelo es impresionante. Verso 16. Como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Juan 20, 25. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Evidentemente, el Señor Jesús, los clavos pasaron por sus manos, como lo expresa el Salmo 22, 16. Pero ahora veamos estas otras 2 citas más. Verso 18. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Dice Marcos 15, 24. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Qué impresionante. Y ahora, el último verso del Salmo. El último verso, el 31, dice, vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Déjenme explicar un poquito porque esta parte es importante de entender. Ya dijimos que en la última parte del Salmo, David ahora invita a que todas las naciones alaben a Dios y está diciendo que tienen que alabar a Dios y está diciendo que vendrán y anunciarán su justicia. Incluso un pueblo que todavía no ha nacido anunciarán ¿qué? Que Dios lo ha hecho, que Él ha hecho. Recuerden eso, que Dios lo ha hecho. Juan 19, 28 termina así. Entonces Jesús,
Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Notan? Juan está relatando que el último esfuerzo de Jesús, nuestro Señor, después de tomar el vinagre, dijo: consumado es. La deuda está totalmente pagada. No hay nada más que podamos añadir a lo que Cristo ya ha hecho. Está terminado, consumado es. Y dicho eso, murió. Consumado es. Está terminado. El Salmo 22:31, Dios lo ha hecho. Él ha concluido la tarea. Y después de eso Jesús murió. Así que el Salmo de David se convirtió en el Salmo de Jesús. La propuesta es que el Salmo de David y de Jesús se convierta en tu Salmo. Y tú me preguntas esta mañana, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, déjenme contarles una pequeña anécdota que nos va a ayudar a entender esto. Hace años un amigo que sabe que me gusta mucho la poesía me habló de una película donde Pablo Neruda, el famoso poeta, estaba exiliado en una pequeña isla en Italia. Era un pueblito tan pequeño que la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Así que cuando llegó el famoso poeta, que escribía muchas cartas, mandaba cartas, recibía cartas, contrataron un cartero básicamente para atenderlo a Neruda. El cartero apenas había hecho primaria, pero por lo menos sabía leer y escribir. Se enamora de la jovencita más simpática del pueblo, pero sabe que no tiene ninguna posibilidad de conquistarla porque él es un pobretón. Hasta que empieza a descubrir, bueno, no era tan buen cartero porque parece que leía lo que escribía Pablo Neruda. Y descubre que hay unos versos tan hermosos que le tocan el corazón. Y dice, mi oportunidad. Voy a usar la poesía de Neruda para recitarle a esa jovencita. ¿Y qué creen que sucede? La muchacha queda enamoradísima del cartero porque este hombre transmite sus emociones de una manera única. Y Neruda se entera y lo llama y le reclama. Dice, me has robado mi poesía. Y el cartero humildemente le dice, la poesía no es del que la escribe, es del que la necesita. Yo necesitaba de tu poesía y se convirtió en mía. El salmo no es del que la escribe, es del que la necesita. Jesús necesitaba del Salmo 22 y se apropió del Salmo, de tal modo que ya no era solamente el Salmo de David, era el Salmo de Jesús. Y cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no solamente está pensando en el verso 1 del Salmo 22, Él está pensando en toda la riqueza del Salmo. Porque sabe que después el Salmo va a invitar a que todas las naciones adoren a Dios, porque el sacrificio de Jesús valió la pena y Él lo logró en la cruz. Jesús ha captado la verdad del Salmo. Y tú y yo necesitamos entender la profundidad del Salmo para hacerlo nuestro. No se trata solamente de que memorices un salmo, es mucho más que eso. Así que permítanme proponerles cómo podrías hacer que este salmo se convierta en tu salmo. Bueno, en primer lugar quiero invitarte a que leas el salmo, a que estudies el salmo, que memorices el salmo, que ores el salmo. Ora el salmo. Algunos están mucho tiempo pidiendo algo a Dios y parece que no escucha, ¿no? Algunos están pidiendo trabajo y no llega.
Unos oran por reconciliación matrimonial y parece que no llega. Otros oran por una familia más armoniosa, por salud de un tema crítico. Aprópiate del salmo y dile: Dios mío, no me escuchas, me has abandonado. Lee el salmo, memoriza el salmo, pero no solo como repetición mecánica. Aprópiate del salmo, ora del salmo. En segundo lugar, te invito a que entiendas y te apropies de las verdades centrales del salmo. No es solamente repetir como un loro, sino tienes que estar convencido de lo que dice. Y para mí en este salmo, realmente descubrir el verso 24 me ha traído tanto consuelo. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Algunos de nosotros estamos muy dolidos por la guerra, por el sufrimiento de la gente en Gaza, por los niños y las mujeres que están sufriendo. ¿Cómo podemos orar este salmo? Tenemos que apropiarnos de este verso. El Señor no menosprecia el sufrimiento del pobre. El Señor no ignora a las mujeres y a los niños que están huyendo de una ciudad tras otra ciudad. Él va a escuchar el clamor de los pobres. De un lado y del otro. El Señor no ignoró que el 7 de octubre hubieron 1,200 judíos. Pero ahora hay más de 37,000 palestinos que están muriendo. ¿No dice la ley judía ojo por ojo y diente por diente? Entonces deberían morir 1,200 y ni uno más. ¿Cómo explicamos el odio con que se está atacando al pueblo palestino? Tenemos que apropiarnos del salmo. Dios bueno, que hace justicia y atiende el clamor y el sufrimiento del pobre. Dios no lo ignora. Pero también quiero invitarte a que leas tu propia historia y conectes tu historia con las verdades del Salmo. Ustedes me preguntarán, ¿qué es eso de leer mi propia historia? Significa que hagas un alto y que examines en qué etapa de tu vida estás. Y tal vez a la luz del Salmo te puedas preguntar, ¿estoy en una época de expresar mi lamento? Hazlo. Hermano, en esta iglesia es bienvenido expresar nuestro lamento. Amén. Nadie te va a criticar porque es bíblico. Porque Jesús expresó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no dijo ninguna barbaridad teológica. Él se sintió abandonado por el Padre. Y tú puedes en esta iglesia libremente llorar y decir: me siento abandonado porque Dios no me escucha. Pero tal vez estás en el momento de la súplica y quieres de corazón clamarle a Dios. Hazlo, hermano, es bienvenida tu súplica. Y si hay alguno que ya está en el momento de dar gracias y alabar a Dios porque Dios le contestó, todos nosotros nos vamos a alegrar contigo, porque hay espacio para el lamento, para la súplica y para la alabanza al Señor. El Salmo de David, el Salmo de Jesús, se convierte en nuestro salmo porque nos apropiamos de sus verdades. Y cuando no sabes ni siquiera qué palabras utilizar, puedes utilizar este salmo para expresar desde lo profundo tu convicción que Dios no ignora tu sufrimiento. Amén. Nos ponemos de pie y oramos.
Inclina tu rostro, amado hermano, hermana, querida. Y en este tiempito de silencio, qué precioso es el silencio grupal como expresión de búsqueda de Dios. En este momento de silencio, haz contacto con tu propio dolor, con tu sufrimiento, con las oraciones no contestadas. Y puedes expresarlo libremente delante del Señor. ¿Hay la sensación de que Él no te está escuchando? ¿Mucho tiempo con la misma petición? ¿Mucho dolor? ¿Mucho sufrimiento, angustia? Trae esa expresión de dolor ante el Señor. Él recibe la sinceridad de tu oración. Convierte tu lamento en súplica. Como David le puedes decir: no me abandones, Señor, no te alejes de mí, responde a mi súplica, escúchame, mira el dolor, no lo ignores, Señor, ya sea tu propio dolor o el dolor de otros cercanos a ti. Y en un acto de fe le alabamos, porque lo conocemos y sabemos que es misericordioso, porque Él escucha el clamor de su pueblo. Ahí donde estás. Señor Jesús, muchísimas gracias. Nuestra comprensión humana tan limitada no logra comprender todo tu sufrimiento durante tu pasión y durante la crucifixión. Tal vez este salmo nos ayude un poquito a entender lo dramático de sentirte abandonado, el desprecio, la burla de la gente, y tu último suspiro diciendo: consumado es. Te alabamos, Señor, porque tu muerte ha dado un fruto, y este pueblo que te alaba es el resultado de tu sacrificio. Y proclamamos y creemos que toda lengua ha de confesar que tú eres el Señor, como lo expresa el Salmo. De todos los confines de la tierra vendrán a adorarte y alabarte, porque solo tú eres merecedor de la alabanza de tu pueblo. Y en tu nombre, Jesús, oramos al Padre eterno.